Buenas tardes, hermanos. Pues hoy es jueves, día de enviar nuestra meditación de la palabra de Dios. Y recordemos que Pablo estaba en Atenas, en el Areópago, ¿verdad? Predicando al Señor, hasta que habla de la resurrección y ya algunos pues, se van. Pero Dionisio y Dámaris, Dionisio era el encargado del Areópago. Y dice que otros hermanos, otras personas creyeron en el Señor también, ¿verdad? De ahí de Atenas, Pablo se va a Corinto y es donde vamos a meditar Hechos 18. Si después de esto Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, y habiendo hallado un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, trabajaron juntos, y su oficio era hacer tiendas, ¿no? Discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos lo contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes sea sobre su cabeza, yo soy limpio, de aquí en adelante iré a los gentiles. Se trasladó de ahí y entró en la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados. Entonces en la noche el Señor dijo a Pablo por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se quedó ahí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y bueno, pues el apóstol Pablo va, donde va caminando, va predicando. Estaba en Atenas, se va a Corinto, y pues ahí se encuentra a Aquila, natural de Ponto, y Priscila y Aquila, ¿verdad? Su mujer, Priscila su mujer. Claudio, el, el, el emperador del momento, había expulsado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Por eso pues se encontraron allá en Corinto, ¿verdad? Pablo y Aquila, y Priscila, la mujer de Aquila. Y bueno, pues eran del mismo oficio, hacían tiendas, entonces pues trabajaron juntos Pablo y Aquila, ¿verdad? Y discutía en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Entre semana Pablo hacía tiendas, pero los sábados iba a las sinagogas y persuadía a judíos y a griegos. Y bueno, pues aquí vemos a este personaje o estos personajes que se anexan a Pablo, ¿verdad? Era Priscila y Aquila, Priscila, la mujer de Aquila, y trabajaban juntos, pero dice que eh, los sábados el apóstol Pablo persuadía a griegos y a judíos, ¿no? de la palabra de Dios. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, recordamos que se habían quedado por allá en Macedonia, ¿verdad? Pablo se dedicaba exclusivamente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes hace sobre su cabeza, yo soy limpio. Pues les he tratado de predicar y predicar y predicar y persuadir, pero no creen en el Señor. Por lo tanto, yo soy limpio, de aquí en adelante iré a los gentiles.
Y bueno, ya se anexan ahora otra vez Silas y Timoteo. Venían de Macedonia, de allá de Berea, ¿verdad? Donde se habían quedado ellos a predicar. Y pues Pablo era pues resistido y resistido por los judíos, ¿verdad? Para predicándoles el Evangelio. Entonces, pues el Señor le mostró que tenía que irse con los gentiles, ¿verdad? Se trasladó de ahí y entró en la casa de un hombre llamado Tito Justo. Él era temeroso de Dios y la casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, también creyó en el Señor, él y toda su casa. Y muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados. O sea que la palabra de Dios no llegaba en vano, ¿verdad? Aunque había oposición de parte de los gentiles, de parte de los judíos, perdón, muchos creyentes o muchos corintios de los gentiles creían. Ahí estaba Crispo, Tito el justo, y pues se le presenta el Señor en la noche en una visión. No temas, Pablo, no temas de predicar y no calles. Yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se quedó ahí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Unas palabras que le dice a Elías al Señor, ¿verdad? No han doblegado 7,000. Me he preservado a 7,000 gentes aquí en Israel que no doblan sus rodillas a Baal, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor tiene su gente, ¿verdad? Y es bueno porque podemos ver que nos podemos identificar con aquellos que creen en Cristo, ¿verdad? Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a hombres a honrar a Dios, pero contra la ley. Cuando Pablo iba a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, a ver, si se trata de algún agravio o de un crimen enorme, judíos, conforme al derecho, yo les toleraría. Pero ya que se trata de cuestiones, de palabras, de nombres y de sus leyes, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas, y los expulsó del tribunal. Entonces, todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpearon delante del tribunal, y a Galión ninguna de estas cosas le importó. Y bueno, pues esa es parte de la predicación del apóstol Pablo también, ¿verdad? Ir en todos lados, y ahora pues se iba a concentrar en los gentiles, ya que los judíos pues ya no, donde quiera que iba le resistían, blasfemaban en contra de él, lo llevaban a los tribunales, como sucedió aquí, ¿verdad? También. Y aquí se anexa Priscila y Aquila, se anexa también, llega Silas y Timoteo, ¿verdad? Se han quedado allá en Macedonia, en Berea, para seguir predicando la palabra de Dios y confortar a los hermanos. Y Pablo dice que se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos y que Jesús era el Cristo. Pero como ellos lo contradecían mucho, los judíos, y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo, la sangre de ustedes sea sobre su cabeza, yo soy limpio, de aquí en adelante iré a los gentiles. Y bueno, se fue ahí a la casa de un hombre llamado Justo, quien era temeroso de Dios, y su casa estaba junto a la sinagoga. Crispo también, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados, ¿verdad? Entonces, pues el apóstol Pablo va caminando y predicando, caminando y predicando, caminando y predicando, ¿verdad?
Y aquí pues ya el Señor incluso lo conforta en la noche y le dice, no tengas miedo, habla y no calles, yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano para hacerte un mal. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y bueno, pues lo lleva a los judíos a Pablo, ahí con Galión, que era el procónsul de Acaya, ¿verdad? Y Galión los corrió. No, no, yo no quiero nada de temas de la ley, de temas de su religión. Vayan ustedes y juzguen ustedes, ¿verdad? Y pues se enojan tanto porque los corre Galeón que eh, toman a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga que se había entregado al Señor, y le golpeaban delante del tribunal. Y a Galeón, como decimos vulgarmente, le valió. No le importaba nada de esto. Pero bueno, aquí está Pablo predicando. Muchos de los corintios creyeron, fueron bautizados. Crispo, el principal de la sinagoga de los judíos, Crispo era judío. Tito justo también era temeroso de Dios, él era judío también, y su casa estaba junto a la sinagoga. Entonces, pues, iba predicando y predicando, y aparte el Señor se le aparece en una visión a Pablo, ¿verdad? Y le dice, yo estoy contigo, Pablo. Sigue adelante, sigue predicando, nadie te puede hacer daño, porque en este pueblo tengo mucha gente. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Me he reservado a muchos que prediquen mi nombre. Así es de que no temas, tú sigue predicando. Estuvo 1 año y 6 meses ahí, 1 año y medio. Y hasta que lo pescaron a Pablo ahí los judíos y fueron con Galión, ¿verdad? Y lo quisieron acusar. Galión no quiso entender nada. Dijo, no, saben que llévense este tema a otro lado. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los expulsó del tribunal. Y es donde los judíos pescan a Sóstenes, el principal de la sinagoga, lo golpean antes de que el tribunal se cerrara, enfrente de Galeón, y a Galeón no le importó ninguna de estas cosas. Pero la palabra de Dios iba siendo predicada, la palabra de Dios iba siendo llevada a cabo, iba pues ganando adeptos, iba ganando gente que iba creyendo en el Señor. Aparte, el Señor le dijo a Pablo, tengo mucha gente en este pueblo. Así es de que sigue predicando. Nadie podrá hacerte mal, ¿verdad? Porque yo estoy contigo. Y hermanos, pues es la promesa que tenemos. Que Cristo está con nosotros. Él nos dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que hermanos, prediquemos la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios, que el Señor tiene mucha gente en estas ciudades donde predicamos, ¿verdad? Y el Señor está con nosotros. Yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Pues que el Señor los bendiga, hermanos, los cuide y los guarde. En el hueco de su mano, Él dice, yo los tengo en mi mano y nadie me los puede arrebatar. Mi Padre, que es mayor que todos, los tiene en su mano y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los cuide.